Bueno, el primer desplazamiento que vamos a estudiar con respecto a las funciones seno de x y coseno de x va a ser el desplazamiento generado por el número a, que como ya sabemos, porque nos lo indica la flecha que aparece en el recuadro verde, va a modificar la amplitud de la onda. Pero para eso vamos a tener que detenernos por un momento en la definición de amplitud. Y vamos a ver que para analizar este desplazamiento y los otros también, vamos a tener un recuadro con distintos ejemplos, pero el que aparece siempre en la primera fila es el gráfico y la fórmula de la función original de seno de x. Y aparece básicamente porque vamos a necesitar tener todo el tiempo presente a esa función para poder comparar con las demás una vez que cambiamos la fórmula. Acá tenemos el gráfico de seno de x, que es el que estoy recorriendo con el mouse, y lo tenemos que tener presente, ¿sí? Que nos va a servir para darnos cuenta de cómo genera la variación el número a. Bueno, vamos a ver un poco la definición de amplitud. Y acá tenemos por un lado la definición más técnica, que es la que dice acá, semidistancia entre el máximo y el mínimo de la función, o también podemos quedarnos con una definición un poquito más sencilla de entender, que es básicamente la altura de cada una de las ondas formadas. Este segmento que aparece acá es el segmento que representa la amplitud para seno de x, ¿sí? Acá sabemos que la amplitud vale 1 porque básicamente es lo que mide esta onda que está acá formada, ¿sí? En la primera mitad de la función. Esto va a cambiar entonces si cambiamos el número a, porque básicamente el número a determina la amplitud de la función. Una de las características principales de la amplitud es que al cambiar la amplitud, también cambia la imagen de la función. Miremos para eso el segundo ejemplo, f1 de x. Es 2 por seno de x. Vemos como el número a ahora vale 2. Va a ser este gráfico que yo estoy recorriendo con el mouse, miren. La onda ahora llega hasta el 2 y baja hasta el menos 2, ¿sí? Esta amplitud, al cambiar, lo que hizo fue que la onda se estire, que sea más alta todavía, ¿sí? Obviamente la imagen cambia y ahora es desde el menos 2 hasta el 2. Miremos lo que pasa en el tercer ejemplo, f3 de x, 1/2 por seno de x. El número a ahora vale 1/2. ¿Qué va a pasar entonces con esta nueva fórmula y cómo se va a ver esto en el gráfico? Bueno, miren, la onda ahora ya no va a llegar más hasta 1, sino que va a llegar hasta 1/2 y va a bajar hasta menos 1/2, ¿sí? En este caso la onda se acható, se aplanó un poco, se hizo más como enana. Y después tenemos un tercer ejemplo que lo dejé para lo último, a pesar de que no seguí el orden del cuadro, porque este tipo de cambio, cuando el número a es negativo, como acá, que es menos 1, lo que va a hacer es un cambio un poquito más profundo en la función, y es que ahora la función va a ser simétrica a la original con respecto al eje x. Fíjense que todo lo que antes estaba por arriba del eje x, esta primera mitad, ahora está por debajo del eje x. Y viceversa para la segunda mitad. Todo lo que antes estaba abajo ahora estaba arriba. Es como si yo reflejara a través de un espejo, que es el eje x, a la función, ¿sí? Eso pasa por culpa de este menos que aparece delante de seno de x, porque la a es negativo. Pero bueno, por suerte la imagen en ese caso no se modifica, ¿sí? Así que siempre que cambie el número delante de la razón trigonométrica, sin importar si es seno de x o coseno de x, lo que va a pasar, bueno, es un cambio en la amplitud. Es decir, la onda se va a hacer más larga o se va a hacer más cortita, ¿sí? Hay otras cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, las raíces se mantienen siempre en el mismo lugar. El conjunto de crecimiento y crecimiento también se mantiene siendo el mismo, ¿sí? Así que bueno, este es el primer desplazamiento que estuvimos analizando. Vamos a continuar ahora con el desplazamiento del período que genera el número b en el próximo video.